vida. No, pero El qué doctor recepción Santiago. tan regional, tan ranchera. Dios, Saludos. doctor, salud. Dele las gracias a Alejandro, doctor. Gracias, gracias. Saludos a Alejandro y saludos a las oyentes y oyentes y a todos ahí en cabina. Qué Gracias, buena doctor. amistad. Mire, doctor Santiago, eh, ¿qué es el síndrome del impostor? Vamos a conversar con el doctor Jorge Abraham Santiago Luna, médico psiquiatra, mi sobrino, y para que lo vayan sabiendo, el psiquiatra con el que yo trabajo como psicoterapeuta. O sea, Jorge me está atendiendo prácticamente todos mis pacientes de la diáspora, me lo está atendiendo Jorge, con unos resultados, bueno, con unos muy buenos resultados, porque tiene unas características muy particulares y dentro de la particularidad de las características está su calidad humana y la empatía para tratar a personas que tienen padecimientos mentales. Entonces, el doctor Santiago. Cuando usted me pregunte, yo le voy a decir cómo usted se pone en contacto con el doctor Santiago. Pero lógicamente tiene que tener una referencia, porque al psiquiatra no se va sin referencia, Jorge. Sí, claro, pero casi nadie suele hacerlo en realidad. ¿Por qué le tienen tanto miedo al psiquiatra? Bueno, el estigma ya viene desde hace mucho tiempo y asumen que ya el que va para allá está loco y ya no tiene solución. Claro. ¿Mm? Mire, Doc, hablemos un poco de qué es el síndrome del impostor. ¿Con qué se come eso? Claro. Bueno, antes de eso, gracias por la referencia, que yo estoy muy feliz también con este equipo que estamos haciendo tú y yo, que creo que todos estamos muy contentos. Realmente sí, y así me dicen mis pacientes, de verdad que sí. Óyeme, esto es una muestra más de los giros que da la vida. Nunca nos imaginamos que estaríamos haciendo esto. Definitivamente. Nunca nos imaginamos que estaríamos haciendo esto. Cuéntame, Jorge, ¿qué es este síndrome del impostor? Ok, antes de empezar, voy a reiterar, y lo haré hasta el cansancio, que esto no es algo que se inventó ahora ni que esté de moda. Toda la información que damos aquí es de artículos, artículos científicos, artículos de producción, todo a través de la evidencia. De hecho, este concepto se acuña desde los años 70. Sí. Y originalmente no era el síndrome del impostor, era el síndrome de la impostora, porque se estudió en mujeres. Dos psicólogas gringas, estadounidenses, vieron que había muchas mujeres, trabajadoras y estudiantes, que no se creían que tenían el mérito de los logros que habían obtenido y que tenían mucha ansiedad ante poder quedar como unas farsantes, de que se descubriera de que sus habilidades no eran en realidad tantas como el resto de las personas pensaban que tenían. O sea, el síndrome del impostor no es como tal una condición clínica, no es un padecimiento ni un trastorno, pero sí un conjunto de rasgos que pudieran llegar a generar malestar, incluso disfunción en una persona. O sea, básicamente es alguien que se siente una farsa, siente que no tiene las aptitudes ni los méritos que lo han llevado o la han llevado a donde está, a pesar de que tenga la evidencia de varios logros consecutivos. Suelen, bueno, eso se llama internalizar. Si algo sale mal, es culpa mía, viene de adentro; si algo sale bien, es de fuera. Bueno, me aceptaron en la universidad, seguramente fue un error ahí en admisión, o tuve suerte, o fue por bonita, ¿no? En el caso de una mujer, eso sería lo inverso, que es externalizar, y suelen caer en lo que se llaman profecías autocumplidas, que se ponen estándares tan altos en esta intención de demostrarle a los demás, sobre todo, el que sí son los dueños de esos méritos, que sí tienen esas características que los hacen aptos para desempeñar a algún papel o algún trabajo. Entonces se exigen demasiado
se ponen estas metas difíciles de cumplir y a la menor evidencia de que no se esté logrando, entonces como que, tú ves, te lo dije, tú no sirves. Entonces como ese autorreproche. Una cosa, Jorge, ¿qué hay detrás de un síndrome del impostor o de la impostora? Como todo en psicología, en psiquiatría, el contexto, la sociedad y sobre todo la educación. Lo que se dice es que va a tener mucho que ver con cómo se nos educa, sobre todo Exacto. en el crecimiento, que no haya quizás, digamos, una protección emocional ante fracasos o que no haya un reconocimiento de los logros y de las aptitudes que nosotros tenemos. Podría haber, Jorge, una sobreprotección que deriva en una incapacitación para realizar determinadas cosas. Sí, sí, definitivamente. La sobreprotección, al igual que su opuesto, que sería El como el abandono. abandono, a fin de cuentas pueden dar como ese mensaje, aunque no es un mensaje verbal, no se puede entender. Ujú, No ujú. lo hago yo porque puede que tú no lo hagas, puede que a ti no te salga, o puede que te lastimes si lo haces. Ok. Entonces, y Sí, te escucho, eh, te escucho. eso lleva a que quien creció como con ese mensaje, vaya, no es que sea algo intencionado de los padres Ujú. o del, se vuelven roles, eh, intentan entonces demostrar constantemente y enérgicamente que sí son aptos, que sí tienen méritos y que no son una farsa como suelen tener miedo a ser descubiertos. ¿Qué tanto también, Jorge, tiene que ver con esa búsqueda de perfeccionismo y qué tan vinculado va a la expectativa de rol de los padres? Porque definitivamente, como tú bien dices, tiene mucho que ver con el contexto y los mensajes de crianza. Bueno, todo lo podríamos llevar a las expectativas de los padres, a fin de Ujú, cuentas. ujú. Definitivamente, aquí influye mucho. De hecho, por eso se me hace un punto tan importante que en un inicio se haya estudiado en mujeres, porque el mismo contexto social nos ha demostrado que, sobre todo en esos años, los 70, las mujeres no se les reconocía sus méritos, no se les, incluso no se les permitía ni trabajar ni estudiar tanto como a los hombres. Ya Ujú. empezaba a cambiar en ese sentido, en la perspectiva de género. Pero imagínate en ese entonces si una niña criada en una casa con padres, digamos, muy tradicionalistas, eh, desde el inicio se le iba a anular toda intención de hacer algo por sí misma. Entonces, eso da el mensaje de no lo hagas porque tú no puedes, Ujú. porque no te va a salir, porque la universidad no es para ti, el trabajo no es para ti. Entonces ya cuando hablamos de que eso se internaliza, es que ya no necesitamos la voz de fuera, ya la tenemos como en repetición en la mente, entonces ya en automático, vaya, es lo que se vuelve como nuestra verdad, por decirlo de alguna manera. ¿Con qué puede coexistir este síndrome del impostor? Mm, em, bueno, permíteme desglosarlo un poquito ahí. En el síndrome del impostor no hablamos solo de una baja autoestima. O sea, hay Ajá. como varios aspectos que me interesaría diferenciar. Tenemos como el autoconcepto, que es el cómo yo me identifico a mí Ujú, mismo. ujú. ¿Qué cualidades tengo? ¿Cuáles buenas? ¿Cuáles malas? Y también tenemos la autoeficacia, que es con esas herramientas que yo tengo, cómo puedo lograr lo que yo quiero. Y aparte la autoestima sería el cómo yo me siento ante esas cualidades mías, si me gusto como me veo, si me gusto como soy. Entonces decimos que, bueno, no decimos, sino que se dice de este síndrome del impostor que hay
una confusión en ese autoconcepto, no me queda claro de qué soy capaz, entonces no lo puedo aplicar bien en mi autoeficacia para llegar a mis metas y de ahí va a venir que yo ya no me sienta tan contento conmigo mismo, entonces también se altera la autoestima. Y mantener esa relación con uno mismo, con una misma por un tiempo prolongado puede generar comprensiblemente episodios depresivos, Ujú. trastornos de ansiedad, puede empeorar incluso fobias sociales, que en ese tipo de personas es Hasta común. tema de fobia social, Jorge. Sí, bueno, Uf. por el mismo rasgo del estarse autonalizando Ujú. constantemente y no querer como hacer el ridículo, ser descubierto como farsante frente a los demás, se empiezan a producir síntomas ansiosos ante la interacción social. Y consecuentemente una especie de aislamiento. Sí, sí, así es. Puf. Se da en todos los niveles, entiéndase, en el nivel personal y en el nivel laboral. Porque puede ser que tú lo asumas a nivel laboral, o sea, yo no soy capaz de esto, yo no soy tan inteligente como me ven, yo no soy yo no soy tan hábil como tú me ves. Sin embargo, esto en el plano laboral es donde más se puede evidenciar. Ahora, en el plano personal, ¿puede darse esto en las relaciones interpersonales? Sí, ese síndrome se puede dar en todas las esferas, en cualquier circunstancia que uno tenga una cualidad o virtud, digámosle, o mérito, puede haber una duda sobre el cómo se obtuvo ese mérito. Se ha estudiado más en lo laboral y en lo Ujú, estudiantil y sobre todo en el área de salud porque son como los sujetos que están más a la mano para los ujú. estudios. Pero sí, se ha visto que en todos los ámbitos de la vida, incluso en lo personal, el considerarse una buena pareja, un buen padre, no sé, un buen pastor, se me ocurre, puede haber esa duda y como confusión en cuanto a ese autoconcepto. Yo voy un momento a publicidad, Jorge. Te dejo la pregunta. ¿Es fácil diagnosticarlo? ¿Se diagnostica? ¿Hay un subregistro de casos o es muy frecuente? Ya vuelvo. Hablamos del síndrome del impostor con el doctor Jorge Abraham Santiago Luna, médico psiquiatra desde México. Ya volvemos. Luna, médico psiquiatra, conversa con nosotras desde México sobre el síndrome del impostor. Doctor Santiago, ¿cómo yo sé si yo tengo síndrome del impostor más allá de buscando un test en Google? Que eso es otro tema. Esos Déjame test buscar son- un test para ver si yo tengo eso que ellos están diciendo. En este momento debe haber un grupo de gente buscando el test para saber si lo tiene. Seguramente les va a salir cáncer de autoestima ahí en el... ¿Qué es lo que le va a Afortunadamente, salir? cáncer de autoestima. O sea, ¿cómo se diagnostica? ¿Está subdiagnosticado? Es un poco como de todo esto. ¿Cómo yo sé si yo lo tengo? Bueno, es algo complicado en realidad porque tiene que ver más con rasgos cognitivos, o sea, de la forma en la que cada quien procesa lo que piensa y lo que siente. Ujú, También cabe mencionar que la duda, la inseguridad es parte de todos como humanos. En cualquier proyecto o incluso en cualquier toma de decisiones está latente la posibilidad de un fracaso, de que no salgan las cosas como yo esperaba. Eso es entendible que nos genere cierta inquietud. Ya cuando hablamos del síndrome del impostor es cuando hay una incapacidad para reconocer los méritos que yo estoy teniendo y que cada pequeño fallo o tropiezo en el camino yo lo marque como una evidencia clara y contundente de que soy un fracaso o ujú. de que me estima más de lo que yo en realidad debería ser estimado. Aquí yo creo que entonces lo importante sería el ver si hay cierta disfunción o cierto malestar. Ok. Que yo ya me empiece a poner metas muy difíciles de alcanzar para entonces
darme a mí mismo la certeza de que no lo logré. Ujú. Y que eso me pudiera generar angustia, o sea, que si tener como este pensamiento constante de que si me expongo en público se puedan dar cuenta de que estoy diciendo disparates o que no sé tanto como ellos creen que yo sé. O sea, Uy, que se ve ya como cierta tensión, cierta ansiedad o inquietud al tener que hacer demostraciones, digamos, en público de cualquier habilidad o cualidad. Si eso nos dificulta el hacer ese desempeño, entonces sí podríamos estar pensando en un síndrome del impostor, no que cualquier persona que tenga dudas vaya a tener este síndrome, porque como digo, es totalmente comprensible que haya cierto nivel de duda. lo que nos llama la atención es cuando estos rasgos o estas características comienzan a tener un impacto en la calidad de vida que tú tienes, ya sea en el orden personal o en el orden laboral. Claro. Una cosa, Jorge, ¿puede un equipo de trabajo tener uno, más de uno, más de muchos, varios integrantes con síndrome del impostor? ¿Se buscan los impostores? Eh, wow, bueno, en la interacción en grupo, más que buscarse, yo pienso que se pudiera contagiar. Ah, se contagia. Se pudiera contagiar cuando tenemos una interacción de varias personas en un grupo, ya ese grupo empieza a trabajar como un sistema. Entonces lo que repercute en uno repercute en todos. Y el concepto que se tiene de una persona también se comparte con el concepto que tengo de yo y los demás como grupo. O sea que sí, sí, sí se pudiera tener como una confusión de las aptitudes o que se vaya, devalúen el concepto que se tiene de la capacidad de ese grupo como tal. Ujú, ujú. Y otra cosa, Jorge, se cura, se medica, ¿cómo se maneja? Clínicamente, ¿cómo se maneja el síndrome del impostor? Como tal no tiene un tratamiento ya que no es no No es es un una padecimiento patología. de patología. Y suele tener que ver con rasgos muy personales, entonces donde nos podemos abocar son en esos rasgos, en procurar darle más peso a eso que pudiera ser una evidencia de que sí estoy teniendo méritos, de que sí estoy logrando, o más bien dando los pasos que yo quiero dar para llegar hacia donde quiero dar y también poder objetivizar, o sea, que se vuelva, vaya, una información palpable, Ujú. lo que me impidió, me obstaculizó llegar a, a eso que yo quisiera. Lo cual nos conduce al inicio, que está muy relacionado con el autoconcepto, con la autoimagen y que igualmente está sumamente relacionado con la capacidad o incapacidad de individualizarme. ¿Podría ser? Sí, 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 al tener que ver ya con esa vocecita que se internalizó de no voy a poder, no lo voy a hacer, no soy capaz o no soy merecedor, es con esa vocecita que se tiene que trabajar. Lo primero sería identificar cuál es mi voz y cuál no es mía. O sea, que me estoy diciendo yo a mí mismo y que es un discurso de alguien más que yo ya lo tengo ahí en repetición. ¿Y cómo yo puedo diferenciar cuando es mi voz y cuando es otra voz? Mm, bueno, escuchar cómo me hace sentir en realidad. El detenerse a ver cómo yo me hablo a mí mismo. Ujú, ujú. Y entonces eso, por el tono, el relacionarlo con mi estado de ánimo me pudiera dar una idea de si en realidad es mi discurso o si es algo que ya yo repito en automático. O sea, a mí me gusta eh, como llenar un frasquito y que cada paso pudiera ser, no sé, incluso un clip de color y que ese frasco me sirva de evidencia para ver que sí estoy haciendo cosas para llegar a donde quiero llegar.
Pero sobre todo tiene que ser el que nosotros nos podamos poner esos objetivos que sean alcanzables. Claro. Porque si mi objetivo es llegar nadando desde aquí a Boca Chica, evidentemente que yo voy a fracasar. Yo no tengo entrenamiento para nadar ni siquiera de una esquina de la piscina a la otra. Entonces es un poco eso que tú planteas, o sea, cuánto de esto es mío y cuánto de esto es ajeno. Pero qué tan desleal yo puedo ser cuando yo no cumpla lo que no es mío. Ahí viene el detalle de la culpa. Uf. Bueno, no es algo tan sencillo en realidad. Sí requiere un proceso de introspección. Sí. Y de una introspección acompañada, porque eso no es algo que puedes hacer tú. Claro. Sí, se necesita otro punto de vista de alguien que nos pueda, poder diferenciar qué es mío y qué no. Claro. Y muchas veces cuando ya esa vocecita que ya internalizamos la seguimos escuchando de fuera, entonces también al escucharla de fuera, en alguna nueva vez decir como que, ok, ya, esto viene de aquí, o sea, no es tanto mío, ¿no? Me lo dicen de aquí, yo lo voy como repitiendo, pero definitivamente sí se necesita alguien más. Gracias, doctor Santiago, que tengas un muy buen fin de semana. Mira una cosa, Jorge, ¿cómo se puede la gente interesada, déjame contestar esta llamada, la gente interesada, cómo puede ponerse en contacto contigo? Hola, hello. Hola, Zoila. Hola, te oigo. Gracias, saludos para todos. Gracias, ¿puedes bajar el volumen del radio, por favor? No me cuelgue, por favor. No, te escucho. Saludos para todos. Gracias, ¿puedes bajar? Tienes que bajar el volumen, por favor. Ya lo bajé. Oye. Dímelo. Princesa, me gusta mucho el tema. Ajá. Y espero que un día invites a Olga Lara y al doctor Dunker, que tienen muchas cosas que decir, igual que tú. ¿Olga Lara ha estado aquí? Me la he perdido, pero tú no tienes plataforma a nivel de radio. No, búscanos, busca el programa que está en YouTube, lo puedes encontrar en la plataforma de RCC. ¿Alguna vez tú has invitado al doctor Dunker? No, nunca he invitado al doctor Dunker. Bueno, espero que un día te motives, porque él tiene muchas cosas que decirle a la gente, igual que tú. No tengo ninguna duda. Muchísimas gracias. Gracias por la sugerencia, Muchísimas gracias. Bueno, doctor Santiago, ¿cómo se contacta la gente contigo? Me pueden encontrar en Instagram como psiquiatra Santiago Luna, ahí por el chat nos podemos comunicar. Ya me encuentro en Doctoralia también, pero entonces no sé qué tanto acceso tengan por ahí. Bueno, pues sepa usted que es posible hacer, de hecho, las consultas que hace el doctor Santiago con los pacientes que referimos son consultas que se hacen de manera virtual. Búsquelo como psiquiatra Santiago. Un abrazo para ti, que tengas un buen fin de semana. Y nuevamente, feliz 5 de mayo. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Les invito a que se queden con los compañeros del Sol de la Tarde en esta tarde de viernes que promete seguir siendo lluviosa. Buen fin de semana.